Hoy vamos a hablar de la astrología de las relaciones, tanto íntimas como amistosas, como formación de sociedades. Bueno, decía Jung que el encuentro entre dos personalidades era como el contacto entre dos sustancias químicas, ¿no? Una vez que se ponen en contacto, ambas se transforman. Es interesante ver la interacción humana desde ahí, ¿verdad? Para eso vamos a ver varios elementos de la carta. Vamos a empezar a analizar para luego poder comparar. Siempre vamos a partir de la carta particular de cada uno para luego poder ver la combinación que resulta, esta reacción química, como decía Jung, que resulta entre los dos y cada uno de los componentes de estas cartas, ¿no? Para eso vamos a ver cómo interactúan los elementos. La palabra compatibilidad, saben que significa, está ligada a la compasión. En latín, compati significa simpatizar. Es interesante esto, ¿no? Como dos personas se simpatizan para diferentes proyectos en la vida. Entonces, la compatibilidad en sí implica una acción. Para simpatizar hay que entrar en contacto mutuo, hay que dejarse fluir con el otro, hay que apoyarse, hay que tratar de ir en la misma dirección para poder encontrarse. Bueno, vamos a ver la compatibilidad a través de los elementos. En una carta, por lo general, hay un énfasis en por lo menos dos elementos. Entonces, la interacción energética más estimulante, como veíamos, es esto que decíamos, afinidades entre aire y fuego por un lado, entre tierra y agua por otro lado. Por eso, entre ellos están en oposición, señalando esta complementación, ¿no? Las personas se pueden atraer tanto por complemento, con estas relaciones de los elementos, como es el eje, por ejemplo, Tauro-Escorpio o Aries-Libra. También se pueden sentir atraídos por lo que le falta. Por ejemplo, tierra, me falta tierra en mi carta, entonces me parecen interesantes las personas tanto de Tauro como de Virgo como de Capricornio. Si me falta agua, posiblemente me llame la atención las personas de signo de agua por esa simpatía y esa empatía y esa emocionalidad que a mí me falta. Lo interesante es ver cómo recibimos los mensajes que nos da el otro para darnos cuenta justamente de estas sutilezas o diferencias o la afinidad. Sabemos que si estamos hablando, por ejemplo, de una persona Virgo, el amor lo expresa dando. Él entiende el amor como hacer algo por el otro, algo efectivo. En ese sentido, cuando puedo hacer algo por vos, siento que estamos conectados. Si el otro tiene agua, va a entender que el amor es además abrir el corazón, es estar permeable a las emociones de cada uno. No quiero que hagas algo por mí, quiero que estés acá, solo me abraces o me contengas, me escuches, ¿no? Entonces, son elementos afines. El agua nutre a la tierra contiene el agua, pero hay composiciones que son bastante distintas. Entonces, Cáncer, signo emocional, de mucha empatía, de lo contrario se cierra. Virgo, para que se abra le da un servicio, y para que se cierre lo va a criticar. Entonces, cuanta más diferente sea la pareja, menos sintonía va a haber entre ellos. Nosotros decimos que más allá de los componentes de la carta, en un primer momento, todo el momento en sí de ese flash, el enamoramiento, es muy neptuniano, ¿no? Él entra en acción cada vez que se inicia una relación, decimos, se produce esta magia, y cuanto menos sea compatible la relación, posiblemente más Neptuno estemos aplicando. El problema, ¿qué quiero decir esto? Si veo que la persona no me ve rápidamente, no sintoniza conmigo, entonces lo atraigo como música, vela, cena romántica, afecto, me vuelvo compasivo con él, trato de ayudarlo, ¿no? Pero en el lado negativo es a través del alcohol, de las drogas, creo esta percepción, creo esta magia de cualquier modo posible a nivel neptuniano. Entonces, claro que se confunde
¿no? El escenario del amor va a ser el mismo, todo hace que la persona baje la guardia y se entregue con más facilidad, pero no es lo mismo hacerlo desde el consciente que desde el inconsciente. Cuando amortiguo bajo esas defensas, tanto con engaños como con alcohol o drogas, ¿no? Entonces, cuando todo esto se baja, cuando se acaba el sueño, se acaba la magia, lo que queda veremos si es amor, ¿no? Ahí empezamos a actuar a través de las otras funciones de la carta que nos van a tornar más conscientes de la situación, ¿no? Pero para la verdadera intimidad de la pareja, se trata de ir más allá de lo neptuniano, ¿no? Se trata de combinar con otras energías en la carta. Entonces, cuando hay un buen intercambio energético entre las personas, va a haber fluidez, va a haber comprensión. Cuando hay un mal intercambio, posiblemente lo que surja sean bloqueos y frustraciones. Ahora, dentro de toda la inarmonía que puede haber entre los elementos básicos, por ejemplo, soles, lunas, ascendentes o Venus y Marte, bueno, lo que esté en positivo son esos recursos que me permiten saldar lo negativo. Entonces es interesante darse cuenta de en qué porcentaje gravita cada uno. Si predomina lo armónico, me va a ayudar a zanjar cualquier diferencia. Si predomina lo inarmónico, va a ser solo una cuestión de tiempo de que estas diferencias empiecen a surgir. Siempre el elemento del sol como el centro, el director de toda la orquesta, va a ser como ese combustible primario inicial, ¿no es cierto? La atracción de quiénes somos. Luego la luna, el ascendente y sus combinaciones van a ser gravitantes para terminar de definir toda la identidad de la persona. Los elementos de la polaridad Sol-Luna están altamente energizados y la persona tiende a inclinarse a responder tanto desde el lado consciente como desde el lado inconsciente para tratar de estar en sintonía con el otro. Pero aunque en muchas parejas el elemento del Sol y el elemento de la Luna no sean compatibles con el elemento del otro, puede dar tanto frustración cuando opera desde el consciente o el inconsciente, pero si supero esa frustración con el resto de los elementos de la carta, la pareja puede durar, o si no lo supero, obviamente, como decíamos, será cuestión de tiempo, ¿no? La armonía entre los soles y las lunas muestra ese sentido de identidad, como planetas de la personalidad, comprensión, cuánto nos identificamos, cuánto nos comprendemos. Como ellos son planetas que justamente responden a la responsabilidad, a la personalidad, entonces cuanto mejor funcionen, más elevada va a ser la empatía entre la pareja. Luego, también hay otras formas de amor que van a estar indicadas en la aceptación, en la sensibilidad, en el eros y todo esto en las combinaciones de sus Venus o Venus con Marte o Venus con el Sol o Venus con la Luna, para ver cómo ama y cómo siente y cómo atrae cada una de las personas. Estas son las técnicas clásicas, la comparación entre estos mismos elementos en las distintas cartas y la interacción entre ellos nos va a hablar de una mayor o menor compatibilidad, de un amor más o menos profundo. Ahora, en una relación en la que una persona no tiene ninguna compatibilidad con el elemento que es dominante en la carta del otro, bueno, la convivencia va a tender a ser muy drástica o se terminan separando. Cada vez que hablamos del grado de satisfacción de cada uno, va a tener una relación directa con las expectativas que tiene cada uno dentro de la relación. Esto es importante. Pongamos un ejemplo. Un Capricornio. Recuerden lo que busca, lo que necesita, ¿no? Seguridad, estabilidad. Se puede sentir satisfecho solo porque esta parte estructural de la pareja es segura. La parte material económica, ¿no? Funcionar en un proyecto profesional. Ahora, si está unido un Libra, esto no le alcanza, porque Libra es una energía más personal antes que social.
No le importa tanto la imagen pública que dan, ni a dónde llegan con los recursos materiales o el estatus. Le importa más la relación en sí. Entonces, algunos pueden entender, ya que Saturno se exalta en Libra, pueden entender que es una relación ideal, ¿no? Sobre todo si Capricornio es el varón y Libra es la mujer. Ella le da la parte diplomática, la sutileza, el encanto, y él le da la parte estatus y material a la pareja. Pero si nos ponemos a pensar, son soles muy diferentes, entonces obviamente que se va a complicar la parte de intimidad, ¿no? Podemos ir a un objetivo común, social, pero la parte íntima, Libra la va a sufrir, la verá fría y distante en la otra persona. Entonces, la relación Sol-Luna y la armonía, también cómo se integra con el ascendente, con las conductas, los hábitos y cómo ven a las personas cada uno dentro de sus ascendentes, ¿no? Ejemplo, un Sol en Géminis y una Luna en Aries. Esto es fuego-aire, combinación, ¿cierto? Esta persona, Sol en Géminis, Luna en Aries, está en pareja con otro que, por ejemplo, tiene Sol en Tauro, pongamos, Luna en Piscis. Hay una combinación que justamente es complementaria a la otra. El otro es fuego-aire, esta le aporta tierra-agua. Pero, como son opuestos complementarios acá, las parejas, ¿cierto? Aire-fuego, tierra-agua, tiene que haber integración de algún modo para que se abra y se pueda establecer el diálogo, ¿cierto? Y esa integración la puede dar, por ejemplo, el ascendente. Si en la persona Sol Géminis, Luna Aries, el ascendente, por ejemplo, está en tierra o agua, hay mayor probabilidad de que conecte con el otro. O al revés, la persona que tiene tierra-agua, si tiene un ascendente en aire o fuego. Entonces, ese ascendente es la apertura, la puerta de entrada para la conexión. La armonía de las lunas va a ser fundamental. La luna refiere los hábitos, las costumbres diarias. Entonces, que haya empatía entre estas dos personas, entre estas dos lunas, nos va a hablar de sentirse cómodo dentro de una relación en el día a día. Los ascendentes nos van a hablar del temperamento, lo que decíamos, las conductas y los hábitos. Si tienen ascendentes que son afines, bueno, los hábitos diarios van a tender a ayudar además a la convivencia con esas lunas, ¿no? Entonces, si las lunas están en conflicto, pero los ascendentes no, es otra vez una energía que puede unir, que puede saltar la diferencia de la luna o el sol, ¿no? Armonía entre Mercurio de cada uno. Bueno, Mercurio como los intereses intelectuales y la comunicación, los puntos de vista. Imagínense dos Mercurios que no están en sintonía. Bueno, van a estar todo el tiempo chocando en la forma de pensar, ver y analizar la realidad. Entonces, al principio puede ser muy estimulante, muy interesante, y esto es lo que me atrae del otro, porque me trae otra nueva visión de la vida con respecto a el pensamiento. Pero a la larga, si todo el día el otro, toda la vida me contradice mi punto de vista, bueno, dependiendo de quién soy en las otras energías, no sé si me lo voy a bancar mucho, ¿no? Me voy a sentir frustrado, voy a tender a aislarme o desconectarme con esta persona que todo el tiempo me complica. Si analizamos la polaridad Venus-Marte, Venus tiene que ver con el gusto de la persona, aquello que le da placer, su forma de dar y recibir a un nivel emocional, mientras que Marte no solo habla de la energía, esta energía física, sexual, cómo me muevo, cómo salgo al mundo, cómo conquisto, ¿no? Entonces, que haya armonía entre ellos también es interesante, ¿no? O que se complementen de algún modo también es interesante, ¿no? Si uno le aporta al otro lo que le falta. Si tengo un Marte muy independiente o muy brusco, bueno, tener un Venus en aire posiblemente le abre esta suavidad y
y lo armoniza de algún modo, ¿no es cierto? Entonces es interesante también hacia dónde voy, ¿no? Si yo busco, si tengo un Marte que está en Libra, que es mucho más estético y mucho más diplomático, bueno, quizás un Venus en Tauro primero lo atraiga porque las cualidades Venus se expresan, pero luego ese Venus en Tauro le parezca muy rústico, por ejemplo, ¿no? Con otro tipo de modales que no son tan estéticos, una forma un poco primaria de ser, ¿no? Con gustos muy básicos, ¿cierto? ¿De qué nos habla la polaridad Júpiter-Saturno? Un contacto armónico de Júpiter en la carta de la persona va a promover, no sé si se entiende, estoy comparando por un lado Venus-Venus, Marte-Marte, luego la combinación Venus de Marte de cada uno, ¿no? Entonces, si volvemos un minuto al anterior, comparar los Venus de cada uno va a tener que ver con esto, ¿no? Un Venus en Tauro, un Venus en Libra pueden parecer básicamente el inicio-principio, pero luego parecidos, quiero decir, pero luego en la convivencia se nota la diferencia de los modales, de lo estético de cada uno. Luego los Martes también, no es lo mismo un Marte en Libra que un Marte en Aries con la dinámica de acción. Siempre un Marte en Libra, el Marte en Aries le va a parecer demasiado lanzado, demasiado atrevido, ¿cierto? Entonces quizás la combinación armónica, los complementos entre ellos se ayuden si se ponen de mutuo acuerdo, y luego la interacción entre Venus y Marte de cada uno, ¿no? Lo mismo Júpiter y Saturno, entre ellos son una polaridad. Júpiter siempre nos habla de crecimiento, de expansión en cualquier carta, ¿no es cierto? Va a promover el crecimiento de la otra persona dependiendo con qué energías de la carta se une. Entonces, si hay diferencias entre los Júpiter de las personas, estamos hablando de diferencias culturales, filosóficas, religiosas, a veces muy difíciles de zanjar, ¿no? Esto es dominante muchas veces en la vida social de la persona. Lo mismo va a ser con los contactos de Saturno. Saturno siempre aporta estabilidad, da un compromiso duradero, sabemos que la palabra clave es tiempo acá, y da ese sentido de responsabilidad. Entonces, si los Saturnos de cada uno son distintos, bueno, este sentido de responsabilidad y de tiempos va a ser también dominante como para romper posiblemente una relación. Marca el tiempo de vencimiento posiblemente de la relación, ¿no? Imagínense un Saturno en Capricornio versus un Saturno en Piscis, por ejemplo, ¿no? Luego los transpersonales. Ellos obviamente gravitan a un nivel social. Entonces, sabemos que son generacionales, entonces personas dentro de una edad posiblemente tengan a estos planetas en el mismo signo, entonces habría que ver simplemente las casas en donde gravita para cada uno, esto que le viene por destino como cambios a veces inesperados, o apertura hacia lo mental o hacia lo espiritual, o hacia lo energético, la voluntad de cada uno, donde se expresa y de qué manera, ¿cierto? Pero, a ver, es gravitante justamente por destino más que por una energía personal. No decidimos mucho nosotros en estos transpersonales, ¿no? Si analizamos un poco los elementos, decía Pascal, nuestro físico, ¿no? Las cosas terrenales deben ser conocidas para ser amadas. Las cosas divinas deben ser amadas para ser conocidas. Imagínense dos personas con dominante tierra como ve la vida. Imagínense la pareja dominante agua como ve la vida. De esto va la temática, ¿no? Entonces, los signos, como decíamos, son la energía, ¿cierto? Y se manifiesta, como decíamos, en tres modos. Nosotros tenemos tanto cardinal como fijo como mutable en los 4 elementos. Y con la casa en donde están es el ámbito de la vida donde se participa. Entonces, sabemos que dependiendo de esas casas justamente podemos ser más o menos conscientes de esas energías, de ese tipo de temperamento. Si refrescamos un poco, sabemos que fuego tiene que ver con entusiasmo, vitalidad, impulso, acción, dinámica. Entonces la palabra clave de ellos son confianza e iniciativa. Si estamos hablando de tierra, sabemos que son empáticos hacia las formas, hacia la capacidad de producción,
¿no? Hacia el modo lógico práctico de ver la vida, y estas van a ser las palabras claves para ellos, ¿no? El mundo material y la forma práctica lógica. Si hablamos de aire, el elemento aire nos habla de la parte mental, ¿no? En las interacciones personales con el otro, nos habla del mundo abstracto, el mundo de las ideas, ¿no? Las necesidades se van a vivenciar a través justamente de lo que piensa la persona y cómo lo comunica, cómo lo expresa. Entonces acá las claves van a ser justamente esto, ¿no? Cómo formulo mi pensamiento, cómo me comunico, de todas las formas en las que me puedo comunicar, ¿no? Verbal, escrito, movimiento. En agua sabemos que el principio básico es la sensibilidad, que siempre en las personas de agua la respuesta, antes que mental como en aire, o práctica como en tierra, o acción en fuego, acá va a ser de modo emocional, ¿no? Entonces, las palabras claves para ellos van a ser justamente la empatía y por otro lado la necesidad. Ellos son los que más necesitan intimidad en la pareja. Sabíamos que las combinaciones son fuego-aire, como lo decimos, ambos son expresivos, ambos son extrovertidos, son dinámicos, inquietos. A diferencia uno del otro es que el fuego es subjetivo y el aire es objetivo, ¿no? Luego en la combinación que decíamos de tierra y agua tenemos dos elementos receptivos pasivos. Otra vez la idea es que tierra es objetivo y agua es subjetivo, es como yo lo siento, ¿no? Y se proyectan con mucha más cautela, con mucha más prudencia hacia el exterior, son mucho más íntimos y privados, ¿no? Bueno, esto es muy importante, el elemento dominante y su auxiliar van a ser fundamentales para ver cómo la persona ve la vida, ¿cierto? Más allá de dónde tengo el sol y dónde tengo la luna, muchas veces tengo el sol en fuego, la luna en aire y posiblemente el resto de los planetas lo tengan en un dominante tierra. Entonces, muy importante expresar eso. Bueno, el elemento del ascendente, como decíamos, ¿no? No es lo mismo un ascendente fuego-aire que va a estar motivado por esto que decimos. Un ascendente Aries sabemos que va a ser físicamente inquieto, que va a tener muchos proyectos, que va a tender a iniciar, que la palabra clave de ellos es urgencia antes que el modo y los resultados. Sabemos que si estamos frente a un ascendente Leo estamos hablando de dignidad, orgullo, benevolencia, la necesidad de reconocimiento, la muestra de autoridad, ¿cierto? Pero una autoridad sin autoritarismo, a diferencia de lo que puede ser Capricornio, ¿no? Da a estas personas líderes, la necesidad de ser centro. Si hablamos de un ascendente fuego Sagitario, por ejemplo, estamos hablando de optimismo, estamos hablando de apertura a lo desconocido, estamos hablando de un personaje filosófico religioso y la capacidad de motivar. En general todos los ascendentes fuego tienen esta capacidad de motivar a los demás, ¿no? Pero cada uno con un propósito diferente. Los ascendentes en signo de tierra sabemos que van a tener el enfoque material práctico en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Por un lado, Tauro, regido por Venus, obviamente que tiene un ritmo lento y tiene estas habilidades muy venusinas, ¿no? La habilidad, lo artístico, la gracia, la paciencia, ¿no? El equilibrio. Mientras que Virgo, regido por Mercurio, bueno, tiene mucha más inquietud, mucho más movimiento, mucha más agilidad, ¿no? Él se prueba trabajando, siendo eficiente, ¿no? Buscando, siendo autocrítico posiblemente si estamos hablando del ascendente, ¿cierto? Y en Capricornio, esta sensación de autoritarismo muchas veces, una apariencia mucho más vieja, un modo de ser mucho más responsable y de visiones a largo plazo, ¿cierto? Pero es un signo cardinal, es dinámico. Entonces busca ver oportunidades, busca sintonizar con lo social para sacar un provecho de eso, ¿cierto? Si estamos hablando de los ascendentes en aire, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Vemos a Géminis, que es amistoso, que es de apertura, curioso, hablador, relacional,
¿no? Siempre listo para emprender una acción, a diferencia que Libra, que es mucho más sensible, mucho más de esperar, es receptivo, entonces de esperar la acción del otro, entonces su función básica es atraer, pero es mucho más refinado, estético, le va a prestar mucha atención a los modales, a los gestos cuando está en el ascendente, a diferencia de Acuario, que también es decimos parece social, amistoso, pero dentro de su grupo, ya no se abre como Mercurio, como Géminis a todos, sino que es un poquito más selectivo porque se va a abrir con aquellos y va a socializar con aquellos que tienen sus mismos intereses, ¿no? Que tienen su misma agudeza mental, que tienen su misma tendencia cultural, intelectual o social. Por eso decimos que se sienten cómodos en grupos y grupos que son como ellos. Si estamos hablando de los ascendentes en agua, sabemos que estamos hablando de gente muy sensible, a veces caprichosos, sobre todo en Cáncer, ¿cierto? Que buscan justamente despertar, generar confianza, seguridad, privacidad, vida íntima, que tienen este efecto sanador en los demás, ¿no? Por eso muchos son terapeutas o cuidadores. Entonces en Cáncer es la vulnerabilidad, es la sensibilidad, que se eleva en Piscis. En Piscis tenemos la hipersensibilidad, ¿no? Si en Cáncer tenemos el grupo pequeño, la familia, en donde me siento contenido y seguro, en Piscis tenemos un mundo mucho más global, la aldea misma, somos todos iguales, no solo los de mi familia, ¿no? Acá no hay discriminación, mientras que en Cáncer hay. Y en Escorpio obviamente es el más privado de los 3 signos de agua, por eso se concentra, es profundo e intenso, ¿no? Mucho más pasional que el resto y también mucho más silencioso en la forma de expresarse, ¿no? Por ahí Piscis parece mucho más simpático que un Escorpio. Un Escorpio recién cuando se abre, cuando logra la intimidad y la confianza, es donde se va a mostrar con esa fusión al otro. Siempre recordamos que todas las energías se modifican. El Sol puede modificar toda la expresión de la carta y el ascendente también puede ser el que relaciona la carta, ¿no? A través de sus pautas y conductas. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, decíamos ascendente Géminis, le va a dar un acelere a un solo luna en Tauro, por ejemplo, ¿no? Le va a abrir, imagínense Cáncer o Escorpio, Sol, Luna, en esos signos que es mucho más cerrado, un ascendente comunicador, hablador como Géminis, bueno, les ayuda porque los abre, ¿no? Los hace más sociales en ese sentido. Así que es interesante comparar toda la dinámica, ¿no? De cómo se manifiesta la energía de Luna, Sol y ascendente en la carta. Cuando hablamos de la Luna, hablamos de el intercambio con el entorno, ¿no? Si se abre, si se cierra, cómo nos adaptamos, cómo es la rutina diaria, cuáles son las necesidades, cómo son nuestros humores, nuestros cambios de hábito, nuestra tendencia emocional y una tendencia a convivir, ¿cierto? Y obviamente va a estar dado mucho por la dinámica de la familia y la infancia. Entonces, las palabras claves de la Luna, como sabemos, tiene que ver con femineidad, es la parte más emotiva, sensible, tanto en el hombre como en la mujer, tiene que ver con pasividad, tiene que ver con dependencia, ¿no? Si hablamos en una luna en fuego, imaginen que todo esto cambia radicalmente, ¿no? Estoy tomando tecito, ustedes disculpen. Entonces se va a comunicar de un modo mucho más directo, mucho más pasional, ¿no? Va a iniciar posiblemente el diálogo o el contacto, ¿no? Si la luna en sí es débil, bueno, en fuego toma mucho más coraje y valor, ¿cierto? Los hombres, como decíamos, el ánima, el animus, bueno, los hombres con la luna van a buscar con la luna en fuego, quiero decir en Aries, van a tender a buscar a este tipo de mujeres, ¿no? Independientes, autosuficientes, dinámicas, seguras, confiadas. Mientras que una luna en Leo, que es un signo fijo y puede muchas veces actuar a extremos, ¿cierto? Esta luna también puede dar un humor mucho más cambiante,
¿no? Volverlo más orgullosa y más exhibicionista, ¿cierto? A veces tanto la Luna como Leo comparten este lado infantil, los dos hacen referencia a niños. Desde este lugar también puede ser entonces inmaduro o caprichoso. Mientras que si hablamos de una Luna en Sagitario, hablamos de optimismo, de esto de ver siempre lo positivo de cada situación, ¿cierto? La generosidad, la grandeza, otra vez la apertura de la Luna hacia el afuera a través de, obviamente, sus creencias, sus filosofías. Una Luna en Tierra va a conectar, como decíamos, con la forma, ¿cierto? Con la sustancia, las necesidades que vienen desde ahí. Entonces, una Luna en Tauro posiblemente le va a aplacar el humor, saben que se exalta acá, entonces le va a dar como un humor más constante. Hace que no dude tanto porque comprueba primero, ¿no? Da este proceso más lento, menos cambiante, posiblemente la pone a tierra, mientras que una Luna en Virgo se torna mucho más analítica, ¿cierto? Entonces acá tendemos a clasificar las emociones. Si Virgo es el clasificador, el rotulador, acá la persona clasifica la parte de seguridad y la parte de sensibilidad y emoción de cada uno, ¿no? Obviamente desde esta discrepancia va a tender a criticar al otro, ¿no? Si yo doy más que vos, o lo que aporto a cada uno, etcétera, entonces va a tender a reaccionar en ese sentido con la crítica hacia el otro, ¿no es cierto? Pero es una Luna mucho más analítica, ¿no? Lo mismo en Capricornio, donde obviamente por estar en destierro se va a sentir mucho más incómoda, porque justamente acá es donde se enfrían las emociones, ¿no? Se busca el autocontrol. Entonces imagínense una Luna que quiere estar todo el tiempo expresando, llorando, quejándose, comunicando. Acá ejerce el autocontrol, la disciplina, ¿no? Es una Luna mucho más cerrada, que no muestra sus sentimientos hasta que alcanza una gran confianza y seguridad, la convivencia, ¿no? Pero es una Luna mucho más práctica, mucho más directa. Comunica poco, pero lo comunica directo y lo justo, ¿no? Le pone reglas, digamos, a la convivencia. Una Luna en aire obviamente va a ser un exceso de análisis, ¿no? Tanto en Géminis, que lo que tiene de negativo es que los dos son muy mutables, entonces es un sube y baja emocional constante. Recuerden que los signos de aire son mucho más superficiales, entonces la Luna, la demostración afectiva acá, también va a tender a ser superficial, no le gusta ahondar, no le gusta ir a lo profundo, ahí cambia de tema o ahí se va, ¿cierto? Le parece aburrido ser intenso, ¿no? Le parecen personas demasiado exageradas cuando comunicas. Es una Luna, bueno, superficial y analítica. Le gusta hablar de los sentimientos antes que sentirlos, antes que vivirlos, ¿cierto? Cada vez que hablamos de la Luna, obviamente en el hombre va a ser el tipo de mujer que le guste, ¿cierto? Que le dé seguridad. Entonces, para los hombres, una Luna en Géminis va a buscar a una persona que sea vivaz, que sea intelectual, que no sea tan drástica emocionalmente hablando, ¿no? Mientras que la mujer va a expresar las cualidades geminianas, ¿cierto? Le va a dar seguridad hablar, comunicar antes que sentir. Así en todos los casos, ¿no? Si hablamos de Libra, del mismo modo. Para el hombre, la Luna en Libra es buscar una mujer libriana. Esto es estética, diplomática, nada exagerada con sus emociones. Y lo mismo la Luna en Acuario, el inconformismo y la rebeldía, ¿cierto? Estas reacciones imprevisibles cuando estamos hablando de emociones, ¿no? Entonces en el hombre la Luna en Acuario va a tender a atraer a las mujeres tipo acuarianas, y en la mujer va a dar la temática acuariana, el modo acuariano de expresarse emocionalmente hablando. Entonces, si hablamos de afinidades y no afinidades o disparidades, siempre vamos a mirar en las relaciones de pareja o asociaciones la casa 7, pero la vamos a mirar
justamente diferente dependiendo de qué afinidad estamos buscando, ¿no? Decimos que en un proyecto vamos a mirar más a Marte, cómo se comunican, cómo se relacionan, o si tiene Marte en casa 7, va a ser una mejor asociación para el trabajo. Si tienen Venus en casa 7 y somos artistas, obviamente va a dar una empatía en esas sociedades que se forman de iguales gustos, ¿cierto? Así que la casa 7 es muy importante. Si tenemos el Sol ahí, va a hacer que busquemos a una pareja que sea la pareja duradera, estable en cuanto a la relación, ¿cierto? Y cuando hablamos de socios, estamos buscando un socio de cualidades solares, ¿no? Brillantes, líder, que nos motive en esa asociación, ¿cierto? Así que si hablamos de amores, también vamos a mirar la casa 5 y cómo vivimos el romance, pero no me habla la casa 5 de amores tan duraderos y estables como la casa 7. Es más de aventura, de romance, de inicios. Pero si tengo un Sol en casa 5, por ejemplo, la comunicación de la pareja va a estar dada también en el deseo de los hijos, de tener hijos. Por otro lado, es dentro de esas casas cómo se vinculan, ¿no? Decíamos, para un proyecto, o si tenemos a Marte en casa 7, imaginen si además está unido a Urano, ¿no? Me da mucho de lo energético, pero también el impulso sexual y la variación que propone Urano, la actualización, renovación constante dentro de una pareja, o si esta no lo entiende, buscaré otras parejas y seré muy impulsivo en eso, pero da una dinámica también de cambios, de mucha independencia, y entonces acá la cooperación se va a hacer un poco difícil. Tanto la pareja como las sociedades van a tender a ser muy independientes, ¿no? Va a haber que tener en cuenta eso más allá del signo, ¿cierto? Lo mismo cuando decíamos, por ejemplo, si tenemos dos personas, la persona A, la persona B. Por un lado, la persona A tiene el Sol conjunto a la Luna y en Escorpio, mucho Escorpio dominante, ¿no? La persona B tiene Marte conjunto a Plutón en el ascendente, da la misma temática, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, las dos personas, tanto A, que es escorpiana, como B, que tiene Marte y Plutón en su ascendente, van a ser muy plutonianas. Ahora, si tengo la combinación de Marte con Saturno, bueno, voy a buscar el tipo saturnino de acción, ¿no es cierto? Entonces, en la clásica eran como dos maléficos, ¿no? Entonces siempre va a dar un sentido de frustración, un sentido de pérdida, ¿no? O de explosiones, ¿no? Ahora, si tenemos la cuadratura de Marte-Saturno, la cuadratura como acción nos va a permitir el desahogo de estas tensiones que proponen estos dos, ¿no? Entonces, sobre todo en estas personas tan plutonianas, tan arianas o tan escorpianas, si aparece este Marte en tensión a Saturno, y estas personas son muy dramáticas, muy explosivas, bueno, va a haber que canalizar muy bien esa frustración que aporta Saturno con las limitaciones que da a personas que son tan dominantes, voluntariosas y energéticas, ¿no? Por otro lado, también ver en cuanto esto en el lado armónico, dos personas que son armónicas, personas que tienen estas combinaciones que dijimos, ¿no? Que las vuelve plutonianas, a veces saturninas, al fin son personas armónicas, pueden trabajar, son personas que necesitan cada tanto explotar para volver a vincularse, ¿no? Ahora, en la desarmonía, si esta persona A, como decíamos, es muy dominante, tiene mucha fuerza, mucha independencia, y se casa con una persona B, que es lo opuesto, que es pasiva, tiene mucha agua, mucha tierra, genera dependencia o posesividad, ¿no? Bueno, al principio claro que se complementan, ¿no? Uno le aporta la pasión, la voluntad, el otro el sentido práctico y el lado material, las posesiones, pero luego a la larga van a tender a frustrarse, a pelearse, son dos modos enérgicos distintos, demasiado distintos. Otro ejemplo.
supongamos que tenemos a Marte en conjunción a Júpiter, ¿no? Una persona que da una temática ya jupiteriana, ¿no? Muy demostrativa, generosa, activa, impulsiva, y tiene Venus en Leo. Más de lo mismo, estoy aportando más fuego, ¿no? Pero supongamos que se vincula con la persona B, que tiene mucho Tauro y Escorpio. Personas que son más de ocultar, autocontenidas, el control. Entonces, claro que tienen que aprender a convivir, aprender B a abrirse y A a dominarse, ¿no es cierto? Entonces, un modo de autocontrol de cada uno de los lados negativos de cada uno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora el escritor que se casó con Marilyn Monroe, ¿no? Ella es geminiana, entonces obviamente le gustan las personas inteligentes, ¿no? Entonces muchos escritores que son gente muy intelectual muchas veces se casan con bueno, como ella, que en este caso era intelectual, pero era una estrella de cine, o sea, muy neptuniana en un punto, ¿no? Entonces, claro, estos escritores tienen una tendencia a buscar gente muy sencilla, simple, porque justamente esto es la atracción, ¿no? Hay un fuerte ego trabajando en ese sentido, pero a la larga no pueden convivir. Imagínense que no hay un punto de unión de diálogo. Al principio, qué simpática ella que me escucha todo lo que digo, y ella dice, wow, qué inteligente, pero a la larga uno se siente estúpido y el otro se siente superior, ¿no? O sea, terrible la combinación. Muchos planetas en casa 7 van a dar la búsqueda de la persona, este amor para toda la vida, ¿no? O estas sociedades a largo tiempo. Pero imagínense si hay mucho aire, por ejemplo, en la casa 7. O también planetas o los regentes de la 7 en 1, ¿no? Entonces, para esta persona va a ser muy importante, ya sea Venus, por ejemplo, que es el que busca también la pareja ideal, el complemento va a ser muy importante, tanto por planetas, sobre todo el Sol o Venus en casa 7, como Venus o Venus conjunción Sol en casa 1, va a ser muy importante encontrar a esta pareja para toda la vida, va a ser muy importante esta compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo serían las compatibilidades, ¿no? Tenemos a la persona A, tiene Sol en Aries. La persona B tiene Sol en Leo. Ya hay una afinidad por signos de fuego. Pero además, imagínense que la persona B tenga su luna en Aries. O sea que le coloca a la persona A su luna conjunta a su Sol, ¿no? Lo mismo pasa con los ascendentes, ¿no? Si sus ascendentes son opuestos, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos la combinación van a estar en conjunción a la cúspide de casa 7 del otro, ¿cierto? Entonces, van a dar temática de personas, Aries, con Sol en Aries, con la Luna en Aries, de personas muy independientes, muy apasionadas, que van a necesitar mucho espacio para funcionar, ¿no? Entonces, en la pareja decíamos, la casa 7 es una casa mucho más seria que la casa 5, ¿no? Y sobre todo dependiendo de los signos que vamos a tener ahí. Imagínense con Capricornio o con Saturno, que quieren cosas serias, que quieren cosas a largo plazo. No van a huir de una relación, sino que la van a tratar de trabajar hasta lo último, ¿cierto? Lo mismo pasa si vemos un poco la temática de Venus con Marte, ¿no? ¿Qué aporta cada uno de los planetas? Hablábamos de Venus y hablábamos que Venus es el Eros femenino, ¿cierto? Mientras que Marte es ese Eros masculino. Por otro lado hablábamos, no sé si lo hablamos alguna vez, pero lo decimos ahora, de la parte del ánimos, ¿no? Decíamos,
había un libro que decía todos los hombres son de Marte y todas las mujeres son de Venus. Bueno, acá vamos a contrariar esto, ¿no? Vamos a decir que ni todos los hombres son de Marte ni todas las mujeres son de Venus, porque justamente hablando del ánima y el animus, es esta cualidad en el otro, ¿cierto? Si por un lado tenemos el ánima en el hombre, es esta parte femenina con la que se tiene que conciliar para poder empatizar con el otro, mientras que el animus es esta parte masculina de la mujer con la que tiene que conciliar justamente para unirse bien con el otro, ¿no? Así que es súper importante también esta relación que hay que ver entre estas dos formas de Eros por un lado y cómo se relacionan en el mapa. Entonces, para dar una felicidad conyugal, podríamos hablar de, para los hombres, considerar la Luna y Venus, para las mujeres ver el Sol y Marte, sus signos y sus aspectos, luego ver los aspectos sobre la casa 7, los planetas de la casa 7 y obviamente los dispositores, los regentes de estas casas, ¿no? Una observación de esto es que los aspectos sobre el regente del descendente de la casa 7 se pueden referir a asociaciones de todo tipo, no solo las matrimoniales. Ahora, los aspectos del ascendente y el regente en aspecto sí hablan de situaciones más de pareja, cuando hablamos de matrimonio. ¿Se entiende? Entonces, si tengo Libra en casa 7, voy a ver Venus y los aspectos que recibe Venus para todo tipo de asociaciones. Ahora, el ascendente y su regente, si por ejemplo Mercurio es el regente del ascendente, bueno, todos los aspectos de el descendente con el regente van a dar estas situaciones más de pareja, ¿no? Entonces, en la astrología tradicional se miraba justamente la relación de estas dos parejas. Por un lado, Marte-Venus en la parte erótica, física, sexual, y la parte de Sol y Luna para la parte más elevada, más espiritual de la pareja, ¿cierto? Si veíamos las comparaciones, por ejemplo, decíamos antes que con Marte se da más la situación de proyecto, de trabajo, mientras que con Venus es la parte estética y de gustos, pero siempre va a depender de qué signo estamos hablando, ¿cierto? Si estamos hablando de Venus en el hombre, es otra vez, no lo vamos a ver en la sociedad, sino justamente en la pareja. Lo mismo pasa con Marte para la mujer, siempre va a haber un Eros activando ahí, por más que estemos hablando de sociedades. Entonces, sociedad entre los hombres es buscar a Marte de cada uno para ver cómo se relacionan, pero en la pareja para el hombre es buscar a Venus para ver la parte erótica, sensual, sexual, ¿cierto? Venus muestra entonces las necesidades en la relación, el modo de compartir, de recibir. Marte es este impulso magnético de atracción sexual, lo erótico. Pero fíjense, por un lado tenemos hombres que quieren una mujer atractiva, agradable, dependiendo si son aire-fuego, una mujer dinámica, activa, y entonces es esta Venus, pero también la quieren apasionada, erótica, y entonces también es este Marte dentro de la mujer, ¿no? Y las mujeres buscan, por un lado, Marte en el hombre, o sea, esta parte varonil, masculina, pero también buscan Venus en el hombre, porque lo buscan protector, encantador, suave, simpático, ¿no? Estético, ¿cierto? Entonces podemos referir que algunas personas son muy venusinas, son más pacificadores, más armónicos, más suaves, tienen un Venus elevado en el mapa. Otras pueden ser muy marcianas, tener un Marte elevado y entonces son directas, apasionadas, rápidas. Otras pueden ser muy mercurianas, por decirlo, muy intelectuales, muy relacionales. Cuando hablamos de atracción y armonía, estamos hablando de los aspectos suaves. Pero cuando hablamos de bloqueos e inhibiciones, vamos a hablar de las tensiones y sobre todo
algunos sectores del mapa, como son por ejemplo las casas psíquicas, ¿no? Las casas en especial 8 y 12. En estos lugares vamos a ver sobre todo los bloqueos y las frustraciones antes que la incompatibilidad. Si damos un ejemplo para que se entienda la relación Marte-Venus, decimos una mujer con Marte en Libra. Marte siempre refiere a la parte de la autoafirmación, cómo salgo al mundo, ¿no? Cómo lucho y me defiendo, aún en la mujer, ¿no es cierto? Entonces, en Libra, esta autoafirmación es suave, romántica. Digamos que se vincula con un hombre que tiene Venus en Aries. Entonces, busca este tipo de mujer enérgica, dinámica. Pero ellos se combinan y ella tiene este Marte suavizado. Busca un hombre que necesita ser suave y él busca una mujer que necesita ser apasionada y activa, ¿no? Obviamente que siempre con ese Venus en Aries, la autoafirmación directa y poco romántica en él la va a hacer enojar, ¿cierto? Ella busca un Marte librianizado, venusino, y él es en el amor, Venus en Aries, brusco, directo, pasional, ¿no? Espontáneo. Entonces claro que puede dar frustración. Si al principio parece que se van a entender, que se van a complementar, bueno, justamente en la vida es esta oposición que se manifiesta, ¿no? Entre las energías. Entonces a la larga puede dar este tipo de choques, ¿no? Al principio parecen compatibles, pero luego obviamente va a costar justamente combinar este encanto de Venus con la ira de Marte. Si repasamos rápidamente Venus en signos, vamos a ver que Venus en Aries es rápida, directa, a veces exagerada y dramática. Si hablamos de Venus en Tauro, decimos que son estas personas encantadoras, muy sonrientes, hacen la vida fácil, les gusta poseer, les gusta cuidar y proteger sobre todo las sensaciones físicas, ¿no? El mimo, la caricia, ¿cierto? Pero tienen poco instinto por ahí social, digamos, son más de disfrutar para sí, ¿cierto? Pero de un modo sencillo y práctico. Esto es lo interesante e importante. Si tenemos una Venus en Géminis, digamos, son estas personas alegres, divertidas, curiosas, les gusta mucho hablar, pero como decíamos, falta de profundidad, ¿no? Y fáciles de aburrir posiblemente. Si tenemos una Venus en Cáncer, seduce cuidando. Si todo el tiempo con Venus estamos hablando de cómo atraigo, cómo seduzco, bueno, Venus en Cáncer es la sentimental, la familiera, ¿no? Esta empatía y esta sensibilidad de ver las necesidades del otro. Si tenemos una Venus en Leo, es la sociable, es la extrovertida, es el ánima de la fiesta, ¿no? Le gusta mucho ser centro de atención, tiene elevadas metas y es generosa, pero egocéntrica posiblemente, ¿no? Y si tenemos una Venus en Virgo, es lo contrario, es la modesta, muchas veces inhibida, es humilde, servicial, ¿cierto? Y la racional. No le interesa tanto el brillo de Leo, ¿no? Si tenemos una Venus en Libra, obviamente seduce con sus buenos modales, con su parte estética y su equilibrio, sabe escuchar, sabe agradar a todo el mundo, pero obviamente el signo de aire puede ser superficial, ¿no? Querer agradar a todos. Venus en Escorpio seduce con su lealtad, con este sacrificio, esta entrega, dedicación que da al otro, y para atraer tiene ese erotismo, ese carisma, ¿no? Aunque es muy privado, le gusta mucho la seguridad dentro de la intimidad y lo privado, así que tiene poco gusto a socializar, siendo que estamos hablando de Venus, que es muy social, ¿no? Acá se esconde. Venus en Sagitario es mucho más juguetona, tiene este humor a veces infantil, ¿no? Le gusta la aventura y entonces también puede ser que se aburra fácilmente. Tiene una amplia vida social, conoce mucha gente y este espíritu aventurero de estar siempre yendo a lo desconocido,
¿no? Entonces también hay que estar todo el tiempo activándolo. ¿Y cómo va a seducir? Obviamente proponiéndote viajar, proponiéndote vivir experiencias novedosas, expandirte el conocimiento, la filosofía, las creencias. Ese es su modo de seducir. Venus en Capricornio obviamente es el respeto, es la formalidad, y obviamente seduce a partir del estatus, a partir de el poder, la autoridad que pueden tener dentro de este ámbito social y la parte material, ¿no? Pero les gustan las relaciones también más privadas, el respeto y hacia las normas sobre todo, ¿no? Venus en Acuario va a seducir siendo amistoso, básicamente, ¿no? Dispuesto siempre a ayudar, pero también con mucho espacio y mucha libertad. Entonces, dependiendo de quién es el otro, vamos a ver cómo lo vive. Y obviamente seduce siendo poco común, poco convencional. Siempre va a tratar de impresionarte siendo original o dando regalos originales, por ejemplo. Venus en Piscis, obviamente, la generosidad, el cuidado, el estar todo el tiempo dispuesto también a ayudar al otro. Es muy sociable, pero a su vez también muy privado, ¿no? Los dos pececitos tenemos acá. Pero esta generosidad excesiva de siempre estar comprendiendo y adaptándose al otro. Marte, en cambio, en la mujer va a dar este tipo de hombre que nos gusta, y en el hombre el eros que tiene, ¿cierto? Entonces, si lo repasamos rápidamente por signos, vamos a tener en Aries un Marte directo, atrevido, valiente, ¿cierto? En las mujeres son estos tipos que decimos le gusta el uniforme, más que la persona que está detrás del uniforme, ¿no? Entonces el médico, el soldado, el militar, el bombero, el carnicero del barrio, el camionero, qué sé yo, van directo a la conquista. Marte en Tauro, obviamente, da mucha más estabilidad y gusto por lo económico, el comprar, el dar, los buenos ingresos, pero también ser posesivo y celoso, ¿no? En la carta de la mujer indica el gusto por estar dominada por este tipo de hombres, ¿no? Buscando la comodidad posiblemente. Tiene un fuerte impulso sexual, Marte acá, porque justamente exacerba los sentidos, el placer. Marte en Géminis puede ser muy discutidor, muy polémico. Le gusta la variedad, le gusta el juego, la diversión para no aburrirse, y en las mujeres va a atraer a estas personas inteligentes, atrevidas mentalmente, con también un fuerte impulso sexual por este sentido de diversión y juego, ¿no? Así que en la mujer le va a gustar que este hombre esté lleno de sorpresas y que todo el tiempo le esté motivando, no le esté satisfaciendo o abriendo la curiosidad. Marte en Cáncer, también otra vez un fuerte impulso sexual, es un signo cardinal dentro de una energía fuego, la de Marte, y Cáncer siempre busca amar y querer y ser querido, ¿no? Que lo necesiten, que lo atiendan como si estuviera en casa, que lo comprendan como si fuera la madre, una mujer sensible, y en la mujer el hombre protector, el hombre familiero, ¿cierto? El que la entiende, el que la contiene, el que siempre está ahí para ella. Marte en Leo va a dar un impulso fuerte, ¿no? El hombre con Marte en Leo va a querer impresionar a la mujer justamente primero mostrando su liderazgo, su dominio, pero también su generosidad. A veces puede ser, como decíamos en Leo, algo infantil, dramático, y a veces puede caer en excesos, ¿no? Exceso de lujo, viene todo lleno de oros, como decíamos, un auto dorado para impresionar, ¿cierto? Pero siempre va a ser cálido, generoso, demostrativo, y la mujer va a tender a buscar este tipo de hombre. Un Marte en Virgo va a ser un Marte detallista, un hombre analítico, ¿no? Pero también criticón y rotulador, ¿cierto? Y no tiene fuerte energía sexual, ¿no? Acá muchas veces hay frustración en mujeres muy apasionadas, muy arianas o muy escorpianas cuando se conectan con un hombre Virgo o con Marte en Virgo, porque cae la sexualidad, ¿eh? Marte en Libra tampoco son muy apasionados, son muy diplomáticos, muy románticos, muy formales y educados en el sexo. Entonces, si tenemos a una mujer que busca riesgo, aventura, coraje, diversión, bueno, acá va a caer la libido, porque justamente se va a encontrar con alguien muy estético, muy encantador, pero muy suave, muy diplomático. De pedir permisos, decimos, muy educado.
Marte en Escorpio, fuerte necesidad sexual, ¿no? Tanto física como emocional. Acá es la fusión con el otro, es la intimidad, la intensidad, el magnetismo, ¿cierto? Tanto atrae como rechaza rápidamente al otro, ¿no? En la carta de la mujer va a atraer estos tipos magnéticos, intensos, apasionados, muy fogosos, muy físicos, ¿no? La necesidad de estar en contacto con el otro, de ejercer un tipo de control para no caer en los celos y la posesividad. Marte en Sagitario en el hombre es este amor filosófico, ¿no? Un ideal, pero del tipo filosófico, ¿cierto? La honestidad, la justicia, estos valores que él busca y que le atraen en el otro, la aventura, la diversión, como decíamos, y todo aquello que lleve a mejorar, a crecer, ir a más, ¿cierto? En el otro. Pero como energía fuego también es alguien que va directo al grano, no da muchos rodeos, ¿no? Si encajás en su filosofía de vida, si encajás en su espíritu aventurero, o sea, no lo piensa demasiado, ¿no? Y en la mujer obviamente se va a ver atraída por estos tipos de mucho respeto, mucha admiración hacia el otro, estas personas elevadas como los jueces, los diplomáticos, los maestros universitarios, etcétera. Alguien que les enseñe en algún lugar de la vida. Marte en Capricornio son sexuales aunque no lo parezca, pero controlan esta energía sexual. Entonces puede haber tiempo en el que tienen mucha vida sexual, otra en la que la reprimen justamente por una vida más social, más laboral. Le cuesta expresar el afecto, obviamente con Capricornio todo se enfría. Y en la mujer va a dar el gusto por estos hombres serios, honrados, autoritarios, ¿cierto? Y a veces difícil de conectar, ¿no? Siempre están allá arriba, como muy inaccesibles. En Acuario va a dar al hombre, como decíamos, moderno, excéntrico, experimental en el amor, siempre yendo a cosas poco convencionales, ¿no? Amor intelectual, otra vez la inteligencia, la sabiduría acá es un gancho, y en la mujer obviamente se va a ver atraída por este tipo de personas, donde la amistad, el compañerismo también juegan un rol importante. Es ahí donde se muestra la lealtad, ¿cierto? Y por último, Marte en Piscis. Piscis siempre tiene que ver como con cosas de película, ¿no? Entonces buscan estas cosas fabulosas y cuando no las encuentran es donde tenemos que ir a estos aditivos que nos permiten alcohol, droga, todo tipo de estimulación o fascinación, ¿no? Pero también puede ir al lado místico espiritual, entonces conectar con estos amores místicos, ser devotos uno del otro, buscar el alma gemela. Entonces la mujer va a tender a buscar este tipo de hombres que parecen débiles y que necesitan ser cuidados, ¿no? Víctima, victimario se juega el rol acá, pero también muy románticos, muy fantasiosos, muy idealistas. Entonces hay que tratar de entender justamente desde las necesidades de atraer Venus y las necesidades de actuar Marte de cada uno para ver las posibles compatibilidades. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les quede claro y si no me lo comentan.